Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como ya lo oramos por medio del Espíritu que nuestro Señor hizo morar en nosotros y con el poder de su palabra para ser instruidos por nuestro Padre Celestial para que podamos seguirle cada uno de nosotros por este camino estrecho que Él trazó con su sangre preciosa, ¿verdad? Pues nada, vamos a continuar con este capítulo 6. Todavía le faltan algunos versículos. Hoy vamos a cubrir del 27 al 36 y tiene 49 versículos. Así que pues todavía vamos avanzando en el capítulo 6. El tema de esta semana nos compete y dice: a vosotros los que oís. A vosotros los que oís. Déjenme compartir el PowerPoint para irnos adaptando aquí. Ok. Muy bien. A vosotros los que oís. Tenemos un objetivo y el objetivo es seguir como quienes oyen el misericordioso ejemplo de Jesús. Seguir, es decir, andar, ¿verdad?, como quienes oyen el misericordioso ejemplo de Jesús. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice papá en este estudio. Está nuestra hojita dividida en dos secciones. Dice los que oyen, del 27 al 31, y del 32 al 36 los galardonados. Y pues vamos a ir viendo versículo por versículo como es nuestra costumbre, no sin antes de observar el versículo a memorizar. Así es, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y es Lucas 6:36. Ese es nuestro versículo a memorizar. Y pues bien, sin más, vamos a entrar de lleno. Misma dinámica, vamos a ir leyendo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues lo vamos viendo. Muy bien, leo 27 y 28. Dice así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y bueno, pues empezó la enseñanza, que como bien en Mateo ubicamos que estas parte de las bienaventuranzas, y esto sigue siendo parte de ello un poco, por así decirlo, no es para todos. Y podemos observar en el mandato, aquí Lucas lo descifra de otra manera, pero de la misma forma nos hace ver que no es para todos. O sea, está claro, porque dice: pero a vosotros los que oís. O sea, tú que tienes oídos para oír, que Dios te ha dado oídos para oír y escuchas su voz, entonces para ti es este mandato. Y es un mandamiento, porque la siguiente palabra es esta parte de amar a vuestros enemigos. No dice si os parece, procura, si quieres. No, es un mandamiento y está en imperativo. O sea, es una acción constante. Amad a vuestros enemigos. Eso es algo que tienes que hacer. Ahora, ya lo hemos dicho muchas veces, porque en Semilla lo recalcamos mucho, pero es importante decirlo porque hay gente que observa estos audios, estos videos,
y de alguna manera no están familiarizados, pero el sentido de amar a vuestros enemigos, es decir, esto no es un requisito, sino va a ser una evidencia de que eres hijo de Dios. Ahora puedes amar. ¿Por qué? Porque ya has sido amado por Jesucristo, te perdonó tus pecados y ahora tienes toda la capacidad y tienes toda la, digamos, el poder para perdonar. Y como alguna vez se ha comentado en algunos pasajes que se manifiesta, no solo puedes hacerlo, sino debes hacerlo. Por eso es que el mandamiento está en imperativo, es amad a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen. Y este es el punto, porque los hijos de Dios marcan la diferencia, ¿verdad? O sea, y ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo es que el mundo opera, cómo es que el mundo hace. Pero si tú haces lo mismo que el mundo, pues no hay ningún mérito, o sea, pues es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es este mandamiento y esta ordenanza que se nos da. Ahora, se nos da a quienes tenemos oídos para oír. Quien no tenga oídos para oír, pues no le va a entrar esto, definitivamente no. Amad a vuestros enemigos, esto es amarlos, hacer bien a los que os aborrecen. O sea, a alguien que ya te aborrece le tienes que hacer el bien. Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Es decir, todo lo que esté en contra de nosotros, nosotros debemos responder con el bien, bendiciendo y orando, ¿verdad? Y con esto pues los estaremos amando, ¿verdad? Hay algo en nuestro Señor Jesucristo que podemos observar, ¿verdad? En cuanto vamos caminando por los diferentes y diversos evangelios. Ahorita estamos viendo uno, Lucas, pero lo que ya hemos visto por otros. El Señor vino a amarnos, pero no a apapacharnos. O sea, esto que me está diciendo el Señor me está amando a mí, porque me está diciendo la manera en la que tengo que comportarme, ¿verdad? Si soy su hijo lo podré hacer, si no, pues va a ser imposible. Para empezar, no lo voy a poder ni oír, pero a vosotros los que oís, o sea, los que sí oís, ¿verdad? Los que no oís, pues no. Pero este es el amor. Ay, Señor, pero es que me estás pidiendo algo. ¿Por qué mejor no lo haces tú? Porque yo ya lo hice, ¿verdad? Recordemos esta parte siempre también. El Señor nunca nos va a pedir algo a nosotros que hagamos que no haya hecho Él ya primero. Cualquier cosa, lo que el Señor nos pide, Él ya lo hizo primero. Y es así, ¿no? Nuestro Señor está poniendo, se me figura, no sé, lo quiero comparar con, esto es algo así, siempre que queremos comparar lo celestial con lo terrenal, pues nunca va a llegar a tal, pero es nomás como para poner un ejemplo, ¿no? Que el Señor pone la vara muy alta, o sea, para estas personas que hacen salto de garrocha, o sea, pues la vara está muy alta, ¿verdad? Y por eso es que para el mundo natural esto es imposible, porque no están equipados, porque no están preparados y porque no está el Espíritu ahí. Entonces esto es imposible, pero para vosotros los que oís, esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que nos va a manifestar como hijos de nuestro Señor. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, pues, o algún comentario. Escuchando al hermano me recuerda al versículo, ¿verdad? Que Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, porque reconocemos que no tenemos la capacidad de amar. Sabemos que por gracia hemos recibido ese amor como del Señor, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo sin su ayuda.
Es algo que el Señor va a poner en nosotros. Este amor es el amor ágape. O sea, este amor es el amor incondicional, o sea, el que no espera nada y lo entrega todo. O sea, esto es parte de ese amor. Y ese amor, si no me ha sido dado, no puedo darlo, no puedo dar lo que no tengo, ¿verdad? Entonces, y ojo, o sea, observamos gente que dice, no, es que no puedo perdonarlo. Bueno, pues está bien, puede ser que no puedas perdonarlo, pero déjame decirte que pues no has recibido el perdón, porque si ya lo tienes, puedes y debes, ¿verdad? O sea, ya puedes hacerlo, y no solo es de que esté guardado y puedas, sino que en el mismo evento de que ya estás perdonado, te has dado cuenta que el Señor te perdonó todo lo que le debías, pues tú vas a perdonar al que te ha hecho a ti tal o cual cosa, ¿no? Que siempre, déjenme decirles, si tenemos algún rival, algún contrincante, llámese donde sea, en la familia, en los vecinos, en el trabajo, en cualquier índole, él no ha rebasado la línea de lo que tú le has hecho a Dios. Así me explico, o sea, lo que te ha hecho él a ti no es más grande que lo que tú le has hecho a Dios. Entonces, y nuestro Señor ya nos perdonó. Entonces, esa deuda es como el ejemplo del que perdonó la deuda, el rey que les perdonó la deuda. No debías hacer tú lo mismo, o sea, no tienes esa deuda de hacer exactamente lo mismo con el que te ha faltado, con el que te debe poquito, ¿verdad? Tú que me debías algo impagable, te lo perdoné, impagable, ¿verdad? Porque la primera deuda era impagable, y es el ejemplo ese, el que tenemos nosotros para con el Señor, que no, ni aunque tuviéramos 3 vidas podría ser pagado eso. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, dice ahí, considerando, dice ahí en la hojita, Lucas 6, 20 y 23, es decir, parte de lo que vimos la semana pasada, enumera las características que tienen aquellos a quienes les es dado la capacidad de oír, mismos a quienes van dirigidos los siguientes mandamientos. Y pues bueno, vamos a poner ahí, esto es lo que vimos la semana pasada, pero es nada más para recordar esta parte. ¿Por qué? Porque esto es para, pero a vosotros los que oís, ¿verdad? Entonces, considerando esto, vamos a enumerar las características que tienen aquellos a quienes les es dado la capacidad de oír, mismos a quienes van dirigidos los siguientes mandamientos. Entonces, número 1, leyendo el 6, 20 y del 20 al 23 que están ahí en la pantalla. Bueno, vamos a leerlo. ¿Me ayudas, Laurita, mija? Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Así es, entonces vamos a enumerar las características que tienen aquellos los que se les ha dado la capacidad de oír, o sea, y sí, no es aquellos los que oyen, sino que se les ha dado esa capacidad de oír, ¿okay? Entonces, número 1, Amar a nuestros enemigos. ¿Perdón? Amar a nuestros enemigos. No, es referente a esto que acabas de leer, es los pobres, así es. O sea, las características es que vas a ser los pobres, es de los pobres
Y decía en la prédica pobres de espíritu, porque lo ponía como de Mateo. Exacto. O sea, son los del 20 al 23. Así es, los pobres primero. Esas son las características que tienen aquellos que se les ha dado la capacidad de oír. ¿Y quién nos la dio? Pues nuestro Señor, ¿verdad? Nos ha dado esa capacidad. Son los pobres. Bueno, la número 1 es pobre, la número 2, hambrientos. Tienen hambre. Los que tienen hambre, así es. Hambre de comida, de justicia. De su justicia. Así es, de Jesús, de justicia, de su palabra, es lo mismo, son sinónimos. Todo eso, el verbo se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Y la justicia, Dios lo hizo justicia, es justicia de Dios en nosotros, Cristo mismo, ¿verdad? Ok, número 3. Los llorones. A los que lloran por su pecado. Sí, así es, que están los que lloran, los que están quebrantados, los que el Espíritu los redarguye y les aprieta y lloras verdaderamente tu condición, porque te das cuenta que por más que quieras, no puedes amar, no puedes glorificar a Dios como Él se lo merece, ¿verdad? Y ese es nuestro lloro, nuestra condición, ¿verdad? Y número 4, Cuando los hombres nos aborrezcan. así es, seremos aborrecidos, pero por causa del nombre. Así es, por causa del Hijo del Hombre o por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Esas son las características que tienen los hijos de Dios, aquellos a los que se les ha dado la capacidad de oír. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Muy bien, siguiente. Versículos 27 y 28. Hermanita Tere, ¿me ayuda con esos dos? Sí, hermano. Dice su palabra, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ok, estamos volviendo a ver lo que ya vimos ahí, ¿verdad? Pero dice, ahora sí, para responder ahí, vamos a responder lo de eso, lo que hemos leído, ¿verdad? Es enumerar las 3 características mencionadas por Jesús para definir el amar a nuestros enemigos. Número 1, que vemos ahí. Hacer bien a los que os aborrecen. Exactamente, hacer bien a los que os aborrecen. Antes de seguir, ¿será fácil eso? ¿Será algo fácil de hacer? Porque está bien fácil de escribir. Si Dios no nos ha dado esa capacidad, pues no. Así es, así es. Y lo No es fácil si estamos solos. Así es. ¿Verdad? Sí, no, sí, exacto. Y sí, Tenemos su espíritu. claro, ya estamos capacitados, pero aún como estamos en esta carne también, o sea, se conjuga eso, ¿verdad? Y entonces el espíritu lucha con la carne para poder hacer lo que nuestro Señor quiere, ¿no? Recuerdo lo que decía Pablo, ¿no? Lo que no quiero, eso hago, ¿verdad? Y miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues es esa lucha, ¿verdad? Esa lucha de que el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne no quiere, ¿verdad? Y entonces ese es el punto. Dime. Aquí en el versículo que dijo Juan Carlos, primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes servir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Sí, exactamente. El Señor siempre nos
siempre nos llama a eso, ¿no? O sea, a hacer el bien, a no combatir el mal con el mal, sino el mal se vence con el bien. Nunca vas a vencer el mal con el mal. Por eso hay otro versículo, no recuerdo dónde está, donde dice, no seáis vencidos por el mal, o sea, que no nos venza el mal. Exacto. Así es. Para poder responder de acuerdo a lo que Dios nos dice. Así es. Seguimos contestando. La número 2, ¿cuál sería? Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Así es. El versículo que dice Laura es 1 de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. ¿Qué cita, hermanita? ¿Qué cita ahí? O sea, ¿qué dice? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Siempre, sí, y hay muchos, ¿verdad?, versículos que siempre nos ha llamado a no pagar mal por mal, ¿verdad?, sino a vencer el mal con el bien. Y la número 3 que podemos ver ahí en esta porción de la Escritura: Orar por los que os calumnian. orar por los que os calumnian. Y yo creo que esa parte es importantísima. Adelante, hermanita. Sí, el pastor mencionaba que es sobre todo pedir misericordia para ellos de la forma que Él tuvo misericordia por nosotros. Definitivamente sí. Y el orar hace mucho, o sea, hace muchas cosas, porque una es pedir eso, exactamente lo que comentó la hermanita Laura, que pedir por misericordia, para que el Señor tenga misericordia, así como la tuvo un día de nosotros, para que la tenga de ellos, ¿verdad? Y o también en el sentido de que si te están calumniando o es algo constante, porque pues a lo mejor está en el trabajo y lo tienes que seguir viendo, lo tienes que seguir, ¿verdad? Orar por él es impresionante, porque el Señor estimula los corazones y es increíble la manera en la que el Señor obra de esa manera, ¿verdad? O sea, el Señor es poderoso y Él sí puede estimular corazones y puede cambiar aptitudes, digámoslo así, para con unos para con otros, ¿no? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo bien? Continuamos. Versículo 29 al 31. Hermanita Laura, ¿me ayuda con esos? Claro, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Bueno, pues ya vimos de alguna manera en las prédicas, ¿verdad? No es exactamente el que sí, el estimular la violencia, no es ese el asunto, ¿verdad? Pero Juan Carlos ponía el ejemplo de que el que te golpee tu mejilla, y decía la derecha, ¿verdad? Es decir, como si fuese un revés, ¿verdad? Como si fuese digamos un golpe con, a lo mejor con guante blanco, o a lo mejor una cachetada de revés. O sea, el sentido de esto es faltar al respeto o ser de alguna manera humillado, de alguna manera, ¿verdad? O sea, más que nada habla de eso, no es de que pues permitas la violencia contra ti completamente. A lo que habla es eso, ¿verdad?
cuando pues alguien hable mal de ti o te diga algo o te falte el respeto o lo que sea, pues siempre las palabras suaves menguan toda la situación, y es increíble cómo funciona eso, ¿no? No me acuerdo el versículo que cita, creo que es de un proverbio, algo así lo que acabo de decir. La respuesta quita la respuesta no le cae en el Exacto, algo así. A ver si me buscan bien la cita y todo para leerla ahorita. Voy a poner un ejemplo y no me gusta mucho porque pues es algo que me pasó a mí, pero pues es algo que viví y es algo que mi Señor me mostró, simple y sencillamente me mostró. No quiero que suene a otra cosa más que un simple ejemplo que viví. Y como yo atiendo el mostrador, de pronto hay personas un poco difíciles para atender. Mi amado hermano Gerson me comprenderá un poco. Y una vez recuerdo que llegó un señor y me preguntó por un precio de una transmisión y yo le di el precio y no le gustó lo que escuchó, ¿verdad? Y su respuesta, cuando yo le di el precio, su respuesta, él me dijo: ¿y tú cuánto vales? O sea, pero enojado, ¿verdad? O sea, porque no le había gustado el precio. Y yo me sorprendí, no en ese momento, ya hasta después que reaccioné todo, ¿verdad? Pero yo al instante lo que le respondí, y bendito sea el Señor que le respondí en el Espíritu, ¿verdad? O sea, porque después me di cuenta que eso había sido así. Y lo único que le respondí fue, le dije: no, pues la verdad es que nada, yo soy polvo. O sea, no valgo nada. Y cuando le dije eso, cambió el semblante. O sea, le cambió el semblante. Y su siguiente frase fue esta: yo también voy a la iglesia, dijo. Eso fue lo que me dijo. O sea, entonces yo hasta después reaccioné, ¿verdad? Ya que se había ido él y todo, yo reaccioné y dije yo: wow, Señor, o sea, ¿cómo es que saqué esa respuesta? Y luego después dije: y es que después del polvo ya no hay nada, ¿qué más hay? Si ya pisoteaste el polvo, ¿qué más le sacas al polvo? No hay nada más. No había para dónde pelear. Y entonces dije yo: wow, o sea, y te sorprendes, pero es que es así, o sea, esa es la manera, ¿no? Y les digo, o sea, fue por el Espíritu, y yo no crean que la traían como una pistola cargada, ¿verdad? No, simple y sencillamente que pues reaccionas, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que fue así. Y te digo, y la siguiente frase de él fue: yo también voy a la iglesia. Yo dije: yo no me dije nada de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, o sea, pero asumió que somos polvo, ¿verdad? Que él y yo éramos lo mismo, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que el Señor hace con los suyos, porque se guarda su palabra, estás en comunión con Él, estás en el Espíritu y accionas y tomas decisiones y te mueves conforme a su voluntad y ya no conforme a la carne, ¿no? Y esas son las ventajas de estar, ¿verdad?, en comunión con el Señor constante. Pero bueno, esto es algo que me pasó y obviamente la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hay unos versículos que había mencionado el hermano Juan Carlos, sí, respecto a eso de poner la otra mejilla. Y fue un ejemplo de Jesús cuando en Juan 18:22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Exacto, es importantísimo, y qué bueno que lo sacó a relucir, hermanita, porque sí, o sea, esto nos da la pauta de que no está hablando de la violencia en sí, sino de que está hablando de otra cosa. Aquí cuando a nuestro Señor Jesucristo le dan esa bofetada, era sin ninguna razón, pero Él aplica la justicia, o sea, lo cuestiona. Y bien lo explicó nuestro hermano ahí, ¿no? O sea, estás para impartir justicia y rompes la justicia y me golpeas. O sea, ¿por qué, verdad?
Ese es el punto. Entonces le pide una explicación porque pues lo que se requiere es justicia. No es que hagas lo que tú quieras porque tienes el mando, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, y vemos que nuestro Señor Jesucristo, o sea, no le dijo así, golpéame la otra mejilla, o sea, le pidió una explicación para lo que él estaba haciendo porque estaba rompiendo la justicia, ¿verdad? Así es. Y también en otra ocasión a Pablo también se le golpeó en el rostro. Ese es en Hechos 23, 2. Hechos 23, así es. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Lo mismo, exactamente. O sea, explícame tu justicia, que la rompes, o sea, que tú mismo la quiebras al estarme golpeando. Y bueno, tantas cosas, pero sí, exactamente así. Así es. Uno es Hechos 23, 2 y 3, la de Pablo, y la de Jesús, lo que leyó ahorita, hermanita, estaba en Juan 18, 22. Juan 18, 22. También está la de Esteban. También cuando estaban apedreando a Esteban en Hechos, también, exactamente. Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto lo mismo. Así es, no le tomes en cuenta este pecado. Exactamente. Y bueno, pues observamos esta obediencia que nuestro Señor nos mandó a todos aquellos que se nos ha dado la capacidad de oír, a todos los que oís, ¿verdad? Hay una preguntita ahí, ¿verdad? Dice, ¿cómo debemos hacer nosotros con los hombres? Como queremos que los hombres hagan con nosotros. Sí, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así es. Esa fue mi respuesta. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Está muy bien. Ok, vamos a pasar al otro bloque, que es los galardonados. Y pues vamos a leer el Hebreos que viene ahí en la hojita. No está aquí en la pantalla, pero a ver si alguien me ayuda con Hebreos 10, 32 al 39. Yo lo tengo. Adelante, hermanita. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros aún mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Amén. Gracias, hermanita. Y ahí está, ¿no? Nuestro galardón está en los cielos y es grande. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Vivir con Él por la eternidad, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí 32, 33 y 34. Gerson, ¿me ayudas con esos versículos, por favor? Sí. Hasta el 35. ¿Perdón? Es hasta el 35. Es hasta el 35. Bueno, de una vez hasta el 35. Ok. Sí, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien,
¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Gracias, bro. Muy bien. Así que aquí nos muestra esta parte, ¿no? O sea, de que ya el mundo, o aquí habla como quiera ingratos y malos, ¿verdad? Pero ya el mundo, es decir, los que no conocen al Señor, los que no tienen oídos para oír, ya hacen ciertas cosas. Por eso es que el Señor nos dice esta parte de porque si amamos a quienes nos aman, pues qué mérito tenemos, ¿verdad? O sea, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, pues igual, qué mérito tienes. Y de la misma manera, si le prestas a alguien de quien vas a recibir, pues tampoco tiene mérito, ¿verdad? O sea, aquí nuestro Señor nos muestra: amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ellos o de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ese es el comportamiento de los galardonadores, ¿verdad? De los que tienen su galardón en los cielos, y lo único que vas a hacer es vas a manifestar la evidencia de que esto está ocurriendo en tu vida, ¿no? Sí, es muy difícil, es muy complicado, pero el Espíritu te va a ir guiando. Cuando estás lleno del Espíritu, el Espíritu guía tus pasos, guía tus acciones. Ya no accionas en la carne, accionas en el Espíritu. Eres paciente para reaccionar. Eres como lo dice la palabra, ¿no? O sea, tardo para la ira, pero escuchas, pronto para oír y tardo para la ira, ¿no? Y el Señor nos va a dar palabra, y nos va a dar salida, y nos va a dar la manera de manejar las cosas lo mejor posible, siempre viendo lo eterno, porque si nos ponemos a ver lo terrenal, vamos a accionar como terrenales, o sea, vamos a accionar como lo que más me conviene, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere, que se vea la diferencia de quién es hijo del reino, ¿verdad? Así es, en el comportamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No. Dice una preguntita ahí, dice: ¿con qué motivo debo amar haciendo bien a mis enemigos? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada de ellos, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Así es, no esperando nada, la respuesta corta, ¿no? O sea, sí, definitivamente, pero todo eso es correcto, o sea, no esperando nada. Recordemos que el amor, exacto, que el amor de Dios es ágape, es incondicional, no condiciona nada, no espera nada. Lo que descifra 1 Corintios 13, ¿no? Todo lo que descifra 1 Corintios 13, ese es el amor, ese es Cristo, esa es la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el amor, Él es amor. Y es esa parte, ¿no? Ser benigno, me gustaría leerlo, déjenme buscarlo y aquí lo leo un poquito. Primera de Corintios 3. Dice, voy a leer un poco. Dice: si yo hablare lenguas humanas
y Angélica, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¡Wow! Increíble, voy a parar ahí. Ese es el amor. El amor es Jesucristo y Él está dentro de nosotros con el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Lo único que debemos es estar en comunión con Él y dejar que broten sus atributos, que se derrame su misericordia y su gracia para con los otros, ¿verdad? Si ya nos la dio a nosotros, que se derrame para con los otros, sin que nos importe nada, ¿no? Segunda preguntita, dice ahí, ¿por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Porque, bueno, esa sería porque nuestro galardón es grande al ser llamados hijos del Altísimo y parecernos a Él, obviamente, ¿verdad? Pero ese es parte del por qué, ¿verdad? Porque nuestro galardón está en los cielos, es grande allá, ¿verdad? No espero nada de este mundo, o sea, híjole, si me quitó la túnica o la capa y le doy la túnica, o sea, no me importa, o sea, no espero nada de esto. Si yo sigo viendo lo terrenal, voy a tener conflictos con guardar su palabra, con seguir sus mandamientos, con obedecer lo que Él quiere que obedezca. Adelante, hermano. Yo siento que el Señor nos protege en ese aspecto de no dice que no esperar nada, por aparte de que pues lo hacemos por amor. Siento de que si nosotros, por ejemplo, como dice ahí, si prestamos algo y después al estar esperando algo vas a hacer lo contrario y la otra persona nos decepciona por estar esperando que nos tiene que regresar, es cuando pasa de que solamente nos estamos fijando en la persona y nos herimos. Así como decimos, híjole, es que me quedó mal, crea conflictos, sí, crea cosas. Entonces el Señor nos está protegiendo de esa manera. Sí, o sea, hazlo, si lo vas a hacer, hazlo como si ya no fuera tuyo. Está guardando nuestro corazón exactamente así, porque si ocupamos nuestra mente y nuestro corazón en ese punto, por ejemplo, en este caso de prestar, y no te pagan, y no te pagan, y no te pagan, o sea, tú dalo, o sea, lo que aprendemos en las finanzas sanas es esa parte, no es, si vas a prestar, préstalo como que ya no va a regresar. Obviamente, si tienes esa capacidad, si no tienes esa capacidad, pues simple y sencillamente no prestes, ¿verdad? Porque vas a ocupar tu mente y tu corazón en eso, en de que el hermano no te ha pagado, y ahí está, y luego ya te saca la vuelta, y luego ya, y empieza a haber un conflicto, y estás ocupado en eso en lugar de estar dándole la gloria al Señor como debe de ser. Si le vas a prestar, préstaselo como si no fuera a volver a regresar, y tu mente y tu corazón no se ocupan en eso, ¿sí? Pero eso es obvio, se lo vas a prestar si tienes la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Si estás en condiciones de hacerlo. Si no, pues obviamente que mejor no prestes, ¿verdad? Esa es una de las formas, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Muy bien. Versículo 36. Hermanita Agda, ¿me ayuda con el 36?
¿Y hermano? Claro que sí. Dice así en el nombre del Señor: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano, es un versículo, ¿verdad? Sí, así es, amén. Sed Amén. pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es misericordioso. Así Amén. es. Pues, ¿qué nos está diciendo, no? O sea, imítame. O sea, yo ya tuve misericordia de ti, ahora tú tenla de los demás, ¿verdad? Si nos ponemos a observar la vida de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de ser Dios para venir y vestirse de hombre y pagar una cuenta que no era su deuda, sino que la hizo suya, para poder salvarnos a nosotros y llevarnos a Él, pues Él no estimó las cosas terrenales y vino a vivir aquí 30 y tantos años, pero no las estimó. A uno de los que le preguntaban, Señor, quiero seguirte, le digo, pues el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ni siquiera su cabeza. O sea, las zorras tienen guaridas y los topos hacen casas o lo que sea, ¿no? Pero el Hijo del Hombre no. O sea, no vas a hacer, no vas a echar raíces en este mundo, ¿verdad? Porque estamos de paso. Nuestra morada está en los cielos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra morada celestial es la que vale, y lo de aquí pues es temporal. Y puedes tener, sí puedes tener, por supuesto que puedes tener, pero que no tengas tu mente y tu corazón en eso, ¿verdad? Que sepas que tu Señor está por encima de esas cosas, de las cosas temporales y vanas como lo son las de este mundo, y que el Señor está por encima de todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Pues ahora ya nomás nos toca hacerlo. Eso es lo que yo me quedé pensando ahorita que usted está diciendo alguna pregunta o comentario, porque pues es bien fácil estudiarlo, es bien fácil decirlo, pero cuán difícil es ponerlo Muy por obra, complicado. ¿no? Pero como dice, no hay, el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y ese era otro versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Entonces nos es muy difícil hacerlo, solamente Él pudo hacerlo y decir en la cruz: perdónalo, Señor, aun cuando lo estaban crucificando. Y nosotros, como dice, con una cosita nos estamos esponjando y nos estamos molestando, ¿no? Pero, perdón, ahora tiene sentido, perdón que la interrumpa, hermanita, pero ahora tiene sentido cuando el Señor dijo: ¿alguien quiere venir en pos de mí? Bueno, primero niéguese. Primero es niégate a ti mismo. Y es esa, esta parte es esa. O sea, oye, Señor, es que me están vituperando. A mí también ya me lo hicieron y me colgaron en una cruz y perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, ¿alguien quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Después, cargue su cruz y luego después sígame. O sea, para el mundo somos muertos. Somos como ovejas al matadero, eso es lo que somos. En Cristo Jesús es lo que somos. Entonces, sí, están las cosas de este mundo, pero que no nos deslumbre más que el amor que nos dio nuestro Señor, que el amor con el que nos amó nuestro Señor. Con ese mismo amor debemos de amar a los demás. Oye, es que me dijo, que me hizo, que me... Sí, a mí también. Wow, increíble, ¿no? Ese es nuestro Señor hablándonos. Perdón. Ay. Me acordé de una, ¿cómo se llama? Un dicho de Charles Spurgeon. Ahorita hablando de los enemigos y todo eso, y causa un poco de gracia, pero es la verdad, de que dice: querido hermano, ¿verdad? Si viene alguien más a decirte muchas cosas malas de ti, muchas cosas, o sea, puras cosas negativas de ti y todo eso,
no te preocupes, no te sientas mal, dice, todos sabemos que eres peor que eso, o sea. Sí, él no alcanzó a decir todo lo que Todo lo verdaderamente que eres. Sí, así es. Y exactamente sí, es así. Wow. ¿Alguien tiene alguna petición de oración?